Este es tu día de suerte. Hemos encontrado una apertura perfecta para ti, para jugar contra E4. Es una que funciona muy bien y que maximiza tus posibilidades de ganar contra oponentes con puntaje inferior a 1900. Por encima de esto no sabemos, pero por debajo de este nivel esta apertura resulta devastadora. Hablamos de una variante especial de la defensa escandinava, E4 D5. Después de E por D5, en lugar de tomar con la dama, jugarás caballo F6, lo cual normalmente dejará a tus oponentes por fuera de lo que conocen, porque en este punto usualmente responderán con caballo C3 o, si son más codiciosos, responderán con C4, queriendo quedarse con un peón de más. Estos dos, caballo C3 y C4, son los movimientos más comunes en este nivel y vas a aprender cómo derrotar a tus oponentes en ambos casos. Primero veamos el movimiento más jugado, por encima de todos, caballo C3. Este movimiento en realidad no tiene mucho sentido porque no defiende el peón y bien podemos capturarlo de inmediato con caballo por D5. Después de lo cual, las blancas usualmente harán un intercambio de caballos, que tampoco está bien, caballo por D5, dama por D5, pues esto solo hace que las negras activen la dama. Y observando ya el detalle de esta posición, notamos que las negras tienen una ligera ventaja. La posición es más o menos simétrica, pero tu dama ya se encuentra en una posición más activa. Para este momento, bien podemos considerar que ya hemos burlado un poco a las blancas y podemos tener una partida ligeramente mejor. Pero ahora, en algún momento las blancas jugarán D4 para empezar a desarrollar su flanco de dama, por ejemplo pensando en su alfil de C1, y esto nos lleva a una línea brillante que es más o menos forzada y que funciona así. Jugamos caballo C6 atacando por segunda vez al peón de D4, que las blancas defienden con caballo F3, donde luego aumentamos la presión jugando alfil G4, que clava al caballo, porque la dama está detrás, y que renueva la amenaza sobre el peón D4. Jugarán entonces alfil E2 para neutralizar la clavada, y entonces nosotros enrocamos en largo. Enrocamos en el flanco de dama de tal manera que nuestra torre se une al ataque sobre el peón D4 de inmediato. Entonces lo defenderán con C3 y tú jugarás E5 para romper por completo la defensa de las blancas. Tu oponente en un principio pensará que esto es solo un intercambio, entonces hará D por E5, esperando que ocurra un intercambio de damas, dama por D1, alfil por D1, pero nosotros tenemos un movimiento más inteligente para continuar que es dama E4, y ahí está el detalle. De esta manera hemos conseguido una posición ganadora. Tampoco podemos culpar al conductor de las blancas por caer en esta situación, pues todos sus movimientos fueron bastante naturales, y era difícil prever que se iban a encontrar en una posición tan mala. ¿Cuáles son los problemas? El primero y más obvio es que se ha abierto la columna D, con lo cual la torre negra ataca directamente a la dama blanca. En segundo lugar tenemos a la dama negra presionando con mucha fuerza por la columna E. El alfil N2 está clavado y por lo tanto alfil por F3 se vuelve problemático. Entonces, con su dama atacada las blancas tienen que huir o a algún lugar como puede ser B3 y nosotros podemos tomar en E5 con el caballo, metiendo así más presión. Con lo cual las blancas tienen que enfrentarse al dilema de qué hacer. Estamos amenazando con tomar el caballo, un caballo que no se puede mover porque por ejemplo caballo por E5 sería jaque mate. Pero el problema no es solo ese, no es solo el caballo, el problema es que tampoco pueden enrocar, pues de enrocar dejarían abandonado el alfil en E2. Así que sencillamente las blancas no encuentran cómo defenderse porque sus piezas están atadas. Y esta es la manera como puedes ganar de forma relativamente fácil en 10 movimientos aproximadamente. Pero bien, ahora hablemos de la efectividad. Pasamos a la base de datos para ver por qué digo que esta apertura funciona muy bien por debajo de los 1900. Aquí abajo a la derecha están las estadísticas asociadas a cada movimiento. Después de E4 respondemos con el relativamente poco común D5, defensa escandinava, capturan la mayoría de las veces E por D5 y después en lugar de dama por D5 hacemos caballo F6 llegando a la posición que nos interesa. Ojo a las estadísticas.
podemos ver que el movimiento más común por encima de los demás es caballo C3, y lo hacen jugadores con un promedio de puntaje cercano a 1700. Luego, el segundo movimiento más jugado es C4, queriendo quedarse con el peón de más, y este lo hacen jugadores con un promedio de puntaje por encima de los 1700. Aparte de esto, el movimiento correcto o el más apropiado en esta posición es D4, y podemos ver que solo lo hacen aquellos que están cerca de los 1900. Los que están por debajo hacen caballo C3 o C4. Entonces es por eso que decimos que tu oponente puede caer en el juego que hemos preparado, a menos que tenga un nivel aproximado de 1900. Volvemos a la posición inicial, es decir, después de E4, D5, E por D5 y caballo F6, donde ya sabemos que la mayoría jugará caballo C3, entrando en la situación que ya analizamos antes. Otros jugarán C4, que vamos a analizar a continuación, pero si tu oponente está por encima de los 1900 o por la razón que sea hace el movimiento correcto, que es D4, en ese caso tenemos otra lección donde puedes aprender otra variante muy agresiva para contrarrestarlo. Puedes ver el enlace aquí mismo. Después de esa aclaración, ahora concentrémonos en lo que es más común en el otro movimiento, que es C4. Esta es la opción más ambiciosa. Lo hacen las blancas con la intención de adueñarse del peón extra, de quedarse por completo con ese peón, y en este caso nosotros seguimos con E6 ofreciendo un peón para conseguir más actividad. Aquí sigue D por E6, alfil por E6, y en este punto notamos que ninguna de las piezas blancas se ha movido, y en cambio nosotros tenemos ya dos piezas desarrolladas. En unos pocos turnos terminaremos nuestro desarrollo, y con eso podremos lanzarnos al ataque. Ahora, pensando en que su posición todavía es buena, las blancas jugarían D4. Y a primera vista parece que estarían bien. Tienen un peón extra, un buen centro de peones, con el que incluso amenazan jugar D5, que molestaría a nuestro alfil, pero no saben lo que les espera, y muy pronto estarán quejándose. Jugamos alfil B4 dando jaque, las blancas todavía tranquilamente se cubren con caballo C3, y entonces saltamos con el caballo a E4, creando una sencilla amenaza con dos piezas sobre el caballo que está clavado en C3. Y mucha atención a esta posición, porque contra esto que parece que las blancas tienen diversas formas de defenderse, la realidad es que todas esas defensas resultan problemáticas. De hecho, no hay una opción completamente buena, en cualquiera de las variantes habrá problemas. Vamos a examinar unas cuantas variantes. Por ejemplo, si quieren ayudarse aquí con el otro caballo, jugando caballo G a E2, el problema es que bloquean a su alfil de F1 y con eso el peón de C4 queda sin defensa. Podemos tomarlo tranquilamente con alfil por C4 y de esta manera la presión aumenta con los dos alfiles por sendas diagonales. Esto es muy molesto y definitivamente no es la solución para las blancas. Entonces devolvemos este movimiento y devolvemos caballo G a E2. Otra opción que pueden intentar es con alfil D2, que es el movimiento más comúnmente jugado en esta posición. En ese caso, también hay problema y es que podemos comernos el peón de D4 con la dama, pues la defensa de este peón por parte de la dama blanca queda cortada con su propio alfil. E incluso ahora se crea una amenaza muy sencilla pero directa de jaque mate en F2, casi un mate pastor. Una amenaza contra la que si las blancas se defienden con caballo por E4, de todas formas no las deja sin problemas, ya que hacemos dama por E4, jaque, y de esta manera creamos una situación con una presión muy grande por líneas y diagonales que las blancas no pueden aguantar. Si ahora hicieran alfil E2, defendemos primero el alfil en B4 que se nos ha quedado colgando con caballo C6 y nuestro plan es muy sencillo. Vamos a enrocar en largo, poniendo así nuestra torre a presionar sobre la columna D. Sumado a esto, nuestra dama ya presiona con fuerza sobre la otra columna central, la columna E, o sea que vamos a presionar por las dos columnas centrales, y además la dama está golpeando al peón de G2. Por otro lado, como si fuera poco, nuestro alfil está golpeando al peón de C4. Y son tantas las amenazas que las blancas no tienen defensa. Incluso aunque hagan movimientos buenos, digamos alfil por B4, caballo por B4, todavía tienen problemas.
Aquí amenazamos, por ejemplo, caballo C2 con ataque doble dando jaque y ganándonos la torre. Y si nos dan jaque con dama A4, bueno, hacen retroceder nuestro caballo a C6, pero de todas formas no se libran del problema principal que tienen, que es su rey en el centro, su rey en el medio del tablero. Luego de caballo F3, enrocamos en largo, siguiendo nuestro plan, y el rey blanco no puede enrocar sin dejar colgado el alfil N2. De manera tal que como sea que sigan, nosotros vamos a atacar por la columna E con torre E8, haciendo la situación aún peor para las blancas que no tienen cómo ponerse. Otro movimiento con el que las blancas pueden intentar librarse de esta situación después de que hemos jugado caballo E4, ya vimos caballo G a E2 y vimos también alfil D2. Otro movimiento con el que pueden intentar es con dama D3, así atacando nuestro caballo y defendiendo a la vez el suyo, el caballo de C3, que es el que está clavado. En este caso, nosotros no intercambiamos, sino que mantenemos la tensión jugando alfil F5, donde no solo mantenemos el ataque sobre el caballo de C3, sino que además creamos un ataque velado sobre la dama blanca, que se ve obligada a moverse. En la mayoría de los casos, solo puede moverse a E3 para seguir defendiendo así su caballo y seguir tratando de desarmar nuestro ataque. Pero entonces nosotros enrocamos en corto y así preparamos la casilla E8 para nuestra torre. En el siguiente turno, después de algo como alfil D2, con la idea de desarmar la clavada de su caballo, nosotros simplemente jugamos torre E8 y con esto obtenemos un ataque devastador por la columna E. Por esta columna encontramos tanto la dama como el rey blanco. Y después de prácticamente cualquier movimiento que hagan aquí las blancas, entonces podremos jugar algo como caballo por C3, creando un ataque descubierto con el que ganamos. Si también se nos anticipan y toman en E4, caballo por E4, entonces tomamos con la torre, torre por E4, y con la clavada nos ganamos la dama. Si por ejemplo hacen alfil por B4, podemos tomar de inmediato la dama blanca, torre por E3, o incluso hacer algo más divertido, como es tomar el peón de D4, cosa que se puede hacer gracias a la dama clavada. Y eso es todo. Tenemos la partida totalmente ganada. Así que ahí te la dejo. Esta es la apertura que puedes usar contra oponentes de menos de 1900. Para terminar, no olvides visitar los enlaces que te damos, estudia las lecciones relacionadas, descarga el archivo PGN para estudiar más a fondo y no olvides entrar a ver la clase maestra si es que aún no lo has hecho.